Señoría, antes de que finalice nada, necesito hablar. Mi hijo Brennan se puso de pie al fondo de la sala del tribunal, cumplió 18 años hace 3 semanas, el mismo día en que su madre me entregó los papeles del divorcio con una sonrisa. La jueza Catherine Wetmore pareció sorprendida. Se suponía que esta sería una audiencia final de rutina, firmar los papeles, dividir los bienes, poner fin a un matrimonio de 22 años. Nada complicado. Joven, este es un procedimiento privado. ¿Quién es usted? Soy Brannan Ashworth. El demandado es mi padre. La demandante es mi madre. Su voz era firme, tranquila, nada parecida a la del adolescente nervioso que yo había criado. Y tengo pruebas que este tribunal necesita escuchar antes de que se firme ningún documento. Mi esposa, Genevieve, estaba sentada en la mesa del demandante con su abogada, una mujer elegante llamada Dominique Prior, que cobraba $550 la hora y valía cada centavo si querías arruinar a alguien en el tribunal de familia. El rostro de Genevieve palideció. Brennan, siéntate, siseó. Esto no te incumbe. En realidad, mamá, sí me incumbe. Me incumbe más que a nadie. Caminó hacia adelante, pasando por los asientos de la galería, pasando por la mesa de su madre, hasta que estuvo de pie frente al estrado del juez. En su mano tenía un pequeño dispositivo, una grabadora digital, de las que se pueden comprar en cualquier tienda de electrónica. Su señoría, durante los últimos 3 años he estado grabando conversaciones en mi casa. Conversaciones que mi madre mantenía cuando creía que nadie la escuchaba. Conversaciones que revelan fraude, adulterio y una conspiración para privar a mi padre de todo por lo que ha trabajado. La sala quedó en silencio. El juez Whitmore se inclinó hacia adelante. Joven, esa es una acusación grave. ¿Comprende las implicaciones de lo que está diciendo? Sí, señora. He tenido 3 años para comprenderlas. Brennan, detente ahora mismo. Genevieve estaba de pie, perdiendo la compostura. Sea lo que sea que creas haber oído. No creo haber oído nada, mamá. Lo grabé. Horas y horas. Fechas, horas, nombres, cantidades. Todo. Levantó la grabadora. ¿Quieres contarle la verdad a papá o prefieres que se lo ponga a todos? Genevieve me miró, al juez, a su abogado, al alguacil que estaba junto a la puerta. Luego echó a correr. De hecho, intentó correr, agarró su bolso y salió disparada hacia la salida lateral como una criminal huyendo de la escena de un crimen. El alguacil la alcanzó en 3 pasos, la agarró del brazo y la detuvo. Señora, vuelva a su asiento. Suélteme. Esto es ridículo. Mi hijo está mintiendo. Señora, siéntese. La condujo de vuelta a la mesa de los demandantes. Ahora temblaba, toda la seguridad que había mostrado antes se había desvanecido. La máscara se había caído, y debajo había algo desesperado y desagradable. El juez Whitmore miró a Brennan con renovado interés. Creo que será mejor que me diga qué hay en esa grabación, señor Ashworth. Brennan le dio al botón de reproducir, y mi matrimonio se desmoronó ante mis ojos. Permítanme volver al principio. Mi nombre es Duncan Ashworth. Tengo 51 años. He vivido en Chattanooga, Tennessee, la mayor parte de mi vida adulta, trabajando como ingeniero mecánico en una empresa manufacturera que fabrica equipos industriales. Nada glamuroso, pero un trabajo estable con buenas prestaciones, el tipo de trabajo que te permite comprar una casa, formar una familia y planificar tu jubilación. Conocí a Genevieve Trask en 1999 en la boda de un amigo. Ella tenía 23 años, era hermosa y trabajaba como asistente administrativa en un bufete de abogados en el centro. Yo tenía 26, me habían ascendido recientemente y sentía que por fin tenía mi vida resuelta. Salimos durante 18 meses, nos comprometimos y nos casamos en el verano de 2001. Durante los primeros años, todo iba bien, o al menos eso creía. Genevieve quería una casa bonita, así que compramos una. Quería quedarse en casa cuando nació Brennan en 2005, así que lo costeamos solo con mi sueldo. Quería que nuestro hijo fuera a una escuela privada, así que trabajé horas extras para pagar la matrícula. Le di todo lo que pidió, todo lo que pude, y al parecer, nunca fue suficiente. La primera vez que sospeché que algo andaba mal fue en 2018. Brennan tenía 13 años.
Un día llegué temprano del trabajo y encontré a Genevieve hablando por teléfono en el dormitorio, en voz baja, que se detuvo en cuanto me vio. ¿Quién era? Solo mi hermana. Pero su hermana vivía en Oregón y teníamos identificador de llamadas. El número en el teléfono no era el de su hermana. Lo dejé pasar, me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, me dije que después de 17 años de matrimonio, debía confiar en mi esposa. Fui un tonto. Las señales estaban ahí, mirando hacia atrás, la ropa nueva que no recordaba que comprara, las salidas con amigas que parecían ocurrir cada vez con más frecuencia, la forma en que inclinaba el teléfono para alejarlo de mí cuando me escribía, como si tuviera algo que ocultar. Pero no quería verlo. No quería creer que la mujer con la que había construido mi vida me estuviera mintiendo. Así que enterré mis sospechas y seguí trabajando, seguí proveyendo, seguí siendo el marido confiable y estable que, al parecer, a ella le resultaba tan aburrido. Luego llegó el cumpleaños número 18 de Brennan, el 15 de marzo de 2023. Hicimos una pequeña fiesta en casa, familia, algunos amigos, pastel y regalos. Brennan iba a empezar la universidad en otoño, lo habían aceptado en Georgia Tech para estudiar ingeniería, igual que su padre. Debería haber sido una celebración. En cambio, fue una emboscada. Después de que los invitados se fueron, después de que Brennan se fue a su habitación, Genevieve me sentó a la mesa de la cocina. Duncan, quiero el divorcio. Así, sin más. Sin preámbulos, sin advertencias, sin intentar arreglar las cosas. ¿Qué? ¿Por qué? No soy feliz. No he sido feliz durante años, y ahora que Brennan tiene 18, ya no tengo que fingir. ¿Fingir? Genevieve, ¿de qué estás hablando? Ella sonrió. No una sonrisa triste, ni una sonrisa conflictiva, sino una sonrisa triunfal. Llevo mucho tiempo planeando esto, Duncan. Esperando a que Brennan fuera mayor de edad para que la custodia no fuera un problema. Ahora por fin puedo tener la vida que merezco. ¿La vida que mereces? Te lo he dado todo. Me has dado una casa aburrida en una ciudad aburrida con un marido aburrido que trabaja todo el tiempo. Eso no es vida. Eso es una condena de prisión. Deslizó unos papeles sobre la mesa. Firma esto. Mi abogado dice que si lo hacemos de forma amistosa, será más rápido. Miré los papeles, a la mujer a la que había amado durante 22 años, al desconocido sentado frente a mí. Necesito tiempo para pensar. Piensa todo lo que quieras, pero ya he terminado, Duncan. Por fin he terminado. Se levantó y se marchó, dejándome sentado en la mesa con los papeles del divorcio y el corazón destrozado. Fue entonces cuando Brennan bajó las escaleras. Papá, ¿estás bien? Tu madre quiere el divorcio. Se sentó frente a mí. Su rostro no mostraba sorpresa, sino resignación, como si ya lo esperara. Lo sé, papá. Lo sé desde hace tiempo. ¿Qué quieres decir? Miró hacia las escaleras, asegurándose de que su madre no estuviera escuchando. Hay algo que necesito contarte, algo que debí haberte contado hace mucho tiempo. Pero necesito que confíes en mí y no hagas nada hasta que llegue el momento adecuado. Brennan, ¿de qué estás hablando? He estado grabando a mamá, papá, durante 3 años. Sé todo lo que ha estado haciendo, todo lo que ha estado ocultando. Sacó su teléfono, me mostró una carpeta con cientos de archivos de audio fechados y etiquetados. Cuando vayas a juicio, la voy a destruir. Pero tenemos que hacer esto bien. Tenemos que dejar que crea que está ganando hasta el final. Miré fijamente a mi hijo, este chico de 18 años que, al parecer, llevaba 3 años reuniendo pruebas contra su propia madre. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Porque te ha estado mintiendo, papá. Mintiendo, robando y engañando, y alguien tenía que protegerte. Esa noche, Brennan me lo contó todo. Y lo que supe me dio asco. La aventura comenzó en 2016. Su nombre era Marshall Kendrick, socio del bufete de abogados donde Genevieve había trabajado antes de que nos casáramos. Se reencontraron en un evento benéfico, intercambiaron números, empezaron a verse para almorzar y luego para algo más. Brennan lo descubrió por casualidad cuando tenía 12 años.
Un día llegó temprano a casa del colegio, enfermo de gastroenteritis, y oyó voces en el dormitorio principal, la voz de su madre y la de un hombre que no era su padre. No la confrontó, no me lo contó. En cambio, empezó a prestar atención. Yo era solo un niño, me dijo esa noche. No sabía qué hacer. Pensé que tal vez sería algo puntual. Tal vez pararía. Pero no paró. Simplemente continuó. Cuando tenía 15 años, Brennan ya había empezado a grabar. Al principio usaba su teléfono, dejándolo escondido en las zonas comunes de la casa cuando Genevieve creía estar sola. Luego compró una grabadora digital adecuada, lo suficientemente pequeña como para esconderla en cualquier sitio. Grabó llamadas telefónicas, conversaciones con Marshall, conversaciones con amigos en las que ella presumía de su doble vida, conversaciones con su abogado sobre el divorcio que estaba planeando. 3 años de pruebas, cientos de horas de grabaciones. A veces habla sola, dijo Brennan, cuando cree que no hay nadie en casa. Ensaya lo que te va a decir, cómo va a manipular las cosas. Lo grabé todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque la habrías confrontado, y ella lo habría negado todo, y habría sido tu palabra contra la suya, y su abogado te habría destrozado. Negó con la cabeza. Necesitaba esperar hasta cumplir los 18, hasta poder testificar como adulto, hasta tenerla en el tribunal, donde no pudiera escapar. Mi hijo, mi niño, había estado cargando con esta responsabilidad durante 3 años, protegiéndome, reuniendo pruebas, esperando el momento adecuado. Hay más, papá. No es solo la infidelidad. ¿Qué más? Te ha estado robando durante años. Tiene cuentas que desconoces. Dinero que ha estado desviando de las cuentas conjuntas, de tu jubilación, de todas partes. Ha estado acumulando un fondo para poder irse con todo y empezar de nuevo con Marshall. ¿Cuánto? Más de $340,000 que puedo documentar. Probablemente más. $340,000. Dinero que había ahorrado con décadas de trabajo. Dinero para la jubilación, para emergencias, para la educación de nuestro hijo. Desaparecido. Robado por la mujer que dormía a mi lado todas las noches. Y hay una cosa más, dijo Brennan con voz apagada. Lo peor. ¿Qué podría ser peor que esto? Mamá y Marshall han estado tramando algo. Los grabé hablando de ello hace 6 meses. Quieren asegurarse de que no recibas nada en el divorcio. Han estado trabajando con su abogada para ocultar bienes, para hacer acusaciones falsas, para pintarte como el malo de la película para que el juez le dé todo. ¿Qué clase de acusaciones falsas? Brennan me miró con algo parecido al miedo. Te va a acusar de maltrato, papá. Tiene historiales médicos falsos, testigos falsos, toda una historia inventada. Le va a decir al tribunal que la golpeaste, que la controlaste, que le hiciste la vida imposible. Todo es mentira, pero lleva meses preparándolo. La habitación daba vueltas a mi alrededor. Mi esposa planeaba acusarme de violencia doméstica, destruir mi reputación, mi carrera, mi vida, todo para poder irse con todo y empezar de cero con su amante. Y había solicitado el divorcio el día del cumpleaños de nuestro hijo, creyendo que lo había calculado a la perfección. No sabía que su propio hijo llevaba 3 años preparándose para este momento. ¿Y qué hacemos?, pregunté. Brennan sonrió. Era una sonrisa fría, más vieja que sus 18 años. La dejamos creer que está ganando. Seguimos el proceso de divorcio, la dejamos hacer sus movimientos, la dejamos aferrarse a sus mentiras y, luego, en la audiencia final, cuando sea demasiado tarde para que cambie de rumbo, ponemos las grabaciones. ¿Ese es tu plan? Eso es justicia, papá. La que jamás vio venir. Los siguientes 4 meses fueron una tortura. Tuve que fingir que no sabía nada. Tuve que sentarme frente a Genevieve en las sesiones de mediación y escuchar sus mentiras sin inmutarme. Tuve que ver a su abogado hacer exigencias desmesuradas mientras mi propio abogado, un tipo competente pero superado llamado Gerald Dance, luchaba por seguirle el ritmo. Genevieve quería la casa. Quería el 70% de nuestros bienes. Quería una pensión alimenticia sustancial para el resto de su vida. Y en el fondo, sus acusaciones de abuso acechaban como un arma cargada, guardada, probablemente por si yo me defendía con demasiada fuerza,
como una opción nuclear para asegurarse de que lo obtuviera todo. Quise gritar, quise arrojarle las grabaciones a la cara y verla retorcerse, pero Brennan tenía razón. Necesitábamos esperar, necesitábamos que se comprometiera con sus mentiras por escrito, en declaraciones, en documentos legales. De esa manera, cuando saliera a la luz la verdad, no podría alegar que la habían malinterpretado o sacado de contexto. Se demostraría que era una mentirosa, una ladrona y una estafadora ante el tribunal y quedaría constancia de ello. Durante esos meses, aprendí más sobre mi esposa que en mis 22 años de matrimonio. La aventura con Marshall no fue la primera. Había tenido otras, desde 2008. Brennan había grabado cómo se jactaba de ellos ante una amiga, riéndose de lo despistada que era yo. Duncan cree que pasé esa conferencia en Irlanda, había dicho en una grabación. Mientras tanto, yo estaba en una habitación de hotel con Craig del gimnasio. Dios, era tan fácil de engañar. 16 años. Me había estado engañando durante 16 años, y la manipulación financiera era incluso más extensa de lo que Brennan había descubierto al principio. Había abierto tarjetas de crédito a mi nombre sin mi conocimiento, había obtenido una segunda hipoteca sobre nuestra casa, falsificando mi firma en los documentos. Había estado canalizando dinero a Marshall Kendrick durante años, ayudándolo a pagar deudas mientras yo trabajaba 60 horas semanales para mantenernos a flote. El total, cuando finalmente lo sumamos todo, era cercano a los $480,000. Casi $500,000. Robado a nuestra familia, robado a mí. Brennan la había grabado hablando de todo, planeándolo, celebrándolo. Cuando el divorcio sea definitivo, Duncan no tendrá nada, le había dicho a Marshall en una conversación. Tendrá suerte si puede permitirse un estudio, y nosotros estaremos en alguna playa, viviendo la vida que él jamás podría darme. Viviendo la vida que él jamás podría darle a ella. Yo le había dado todo, cada hora extra, cada sacrificio, cada concesión, cada adaptación y cada rendición, y ella me lo había pagado con traición. La audiencia final estaba programada para el 12 de julio de 2023, 4 meses después de que ella presentara la demanda, 4 meses de mentiras, manipulación y engaños cuidadosamente orquestados. Genevieve entró en la sala del tribunal con total confianza. Había ganado, o al menos eso creía. Su abogado había superado al mío en cada paso. El acuerdo de conciliación la favorecía enormemente. Solo faltaba la firma del juez. Ella no sabía que Brennan se había tomado el día libre en su trabajo de verano, no sabía que estaba sentado en la galería con una grabadora en el bolsillo, no sabía que todo por lo que había trabajado estaba a punto de derrumbarse. La audiencia comenzó con normalidad. Dominique Prior presentó el acuerdo. Gerald Vance formuló objeciones simbólicas que fueron rápidamente desestimadas. La jueza Whitmore parecía dispuesta a aprobarlo todo y pasar al siguiente caso. Entonces Brennan se puso de pie. Su señoría, antes de que finalice nada, necesito hablar. Y todo cambió. La primera grabación era de marzo de 2022. Genevieve hablaba por teléfono con Marshall sobre sus planes. Duncan no sospecha nada. Está demasiado ocupado trabajando como para prestarme atención. Para estas fechas el año que viene, me habré librado de él. Solo tenemos que ser pacientes. La voz de Marshall, metálica a través del altavoz del teléfono, y el dinero. He movido otros 20,000 este mes. Nunca revisa las cuentas. El hombre trabaja como un burro y no tiene ni idea de a dónde va su dinero. ¿Y el niño? ¿Brennan? Él también es un despistado, igual que su padre. Cuando yo me vaya, Duncan se las arreglará con él. Ya cumplí mi condena como madre. La grabación terminó. El rostro de la jueza Whitmore era impasible. Esa es su voz, señora Ashworth. Genevieve se aferraba a la mesa frente a ella, con los nudillos blancos. Eso fue sacado de contexto. Estaba desahogándome con una amiga. Era Marshall Kendrick, su amante. La voz de Brennan interrumpió sus excusas. Han estado teniendo una aventura desde 2016. Tengo grabaciones de hace 3 años que lo documentan todo. Esto es inadmisible. Dominique Prior se puso de pie. Esto es una escucha telefónica ilegal. Tennessee es un estado donde solo se requiere el consentimiento de una de las partes, su señoría. Brennan estaba tranquila,
preparada. Estuve presente en esas conversaciones. Tenía derecho legal a grabarlas. La jueza Whitmore levantó una mano. Abogada, estoy al tanto de las leyes de grabación en este estado. Estas parecen haber sido obtenidas legalmente. Miró a Brennan. ¿Qué más tiene? Tengo grabaciones de mi madre admitiendo fraude financiero, abriendo tarjetas de crédito a nombre de mi padre, falsificando su firma en documentos hipotecarios y transfiriendo dinero a cuentas ocultas. Reprodujo la siguiente grabación. Voz de Genevieve, la segunda hipoteca fue lo más fácil. Duncan nunca mira los papeles. Simplemente le dije que era una refinanciación para conseguir un mejor tipo de interés, y firmó donde le indiqué. Ni siquiera sabe que tenemos una deuda $180,000 mayor de la que cree. Otra grabación, Marshall necesitaba ayuda con sus impuestos, así que transferí $30,000 de la cuenta de jubilación de Duncan. No se dará cuenta hasta que se jubile, y para entonces, yo ya no estaré. Otra, las tarjetas de crédito están a su nombre, pero yo hago las compras. Cuando se concrete el divorcio, esas deudas serán su responsabilidad. Estará pagando mis compras durante años. Cada grabación era peor que la anterior, un retrato de una mujer que había desmantelado sistemáticamente la seguridad financiera de su marido mientras él trabajaba para mantener a su familia. Pero lo peor aún estaba por llegar. Su señoría, dijo Brennan, hay una grabación más que debe escuchar. Es de enero de este año. Mi madre hablando sobre su estrategia para el proceso de divorcio. Le dio al botón de reproducir. La voz de Genevieve, si Duncan se defiende, usaré la carta del maltrato. Ya he preparado el terreno. Historiales médicos falsos que muestran moretones, declaraciones de amigos que afirmarán haberlo visto ser controlador. Dominique dice que es infalible. Marshall, ¿lo creerá el tribunal? Los tribunales siempre creen a la mujer, especialmente con documentación. Para cuando terminemos, Duncan parecerá un monstruo. Tendrá suerte si consigue un régimen de visitas con su propio hijo, por no hablar de bienes. Marshall, ¿y si Brennan dice algo, lo defiende? Brennan hará lo que le diga. De todos modos, siempre ha sido más cercano a mí. Y si no coopera, le diré al tribunal que su padre lo ha manipulado. También tengo cubierto el tema de la alienación parental. La grabación terminó. La sala del tribunal quedó en absoluto silencio. El rostro del juez Whitmore había pasado de neutral a furioso. Señor Ashworth, usted planeaba hacer falsas acusaciones de violencia doméstica contra su esposo. Genevieve lloraba ahora, lágrimas reales, lágrimas amargas, las lágrimas de alguien que ha sido descubierta. Tenía miedo. No sabía qué más hacer. Usted planeaba falsificar historiales médicos, inducir a perjurio a los testigos, cometer fraude contra este tribunal. Solo eran palabras. Nunca lo habría hecho. Tengo los historiales médicos falsos. Brennan levantó una carpeta. Los encontré en su escritorio hace 2 meses. Fotocopié todo. Declaraciones de 3 de sus amigas, todas describiendo incidentes de abuso que nunca ocurrieron. Un informe falsificado de un médico al que se le pagó para crear documentación falsa. Le entregó la carpeta al alguacil, quien se la pasó al juez. La jueza Whitmore revisó los documentos. Su expresión se ensombreció con cada página. Señora Ashworth, estos documentos describen lesiones que requirieron tratamiento hospitalario. Tratamiento que estaría documentado en los registros médicos oficiales. Puedo explicar. ¿Puede explicar por qué estos registros hospitalarios tienen un formato diferente al de los registros reales de esta institución? ¿Puede explicar por qué el médico mencionado no aparece en ninguna base de datos médica a la que tenga acceso? ¿Puede explicar por qué planeaba presentar pruebas fraudulentas en mi sala? Genevieve no tenía respuesta. Miró a su abogada. Dominique Prior ya estaba recogiendo sus archivos, distanciándose de su clienta. Su señoría no tenía conocimiento de ninguna documentación fraudulenta. Mi clienta me aseguró. Hablaremos de su participación más tarde, abogada. El juez Whitmore se dirigió al alguacil. Por favor, asegúrese de que la señora Ashworth no abandone esta sala. Voy a declarar un receso para contactar con la fiscalía. Lo que he escuchado hoy sugiere múltiples delitos, incluyendo fraude, perjurio,
robo de identidad y conspiración para hacer declaraciones falsas ante un tribunal. El alguacil se colocó junto a Genevieve. Fue entonces cuando ella intentó huir. Salió disparada, volcando su silla, empujando a su abogado y corriendo desesperadamente hacia la salida lateral. Avanzó unos 3 metros antes de que el alguacil la alcanzara. Señora, necesita mantener la calma. Déjeme ir. Esto es una trampa. Mi hijo está mintiendo. Señora, siéntese. No voy a ir a la cárcel. Esto no es justo. El alguacil y un agente de seguridad judicial tuvieron que ayudarla a volver a su asiento. Sollozaba, con el rímel corrido por la cara, sin rastro de su elegancia ni compostura. Esta era la verdadera Genevieve, la mujer que se escondía tras la máscara, desesperada, egoísta, fea. La jueza Whitmore observó la escena con desprecio manifiesto. Señora Ashworth, su comportamiento queda registrado. Este tribunal está en receso. Cuando reanudemos la sesión, discutiremos la reestructuración completa de este acuerdo de divorcio y usted se reunirá con las autoridades policiales en relación con posibles cargos penales. Golpeó el mazo. La audiencia había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Los siguientes 6 meses fueron un caos. La fiscalía abrió una investigación sobre las actividades de Genevieve. Las pruebas eran abrumadoras, no solo las grabaciones de Brennan, sino también los registros financieros, los documentos falsificados y el testimonio de testigos que habían sido reclutados para mentir. Fue acusada de 17 delitos: fraude, falsificación, robo de identidad, perjurio, conspiración e intento de coacción a testigos. Sus abogados intentaron negociar un acuerdo con la fiscalía, pero ésta no mostró interés. Iba a arruinar la vida de un hombre inocente con falsas acusaciones de abuso, declaró a la prensa. No se librará de las consecuencias. El juicio duró 3 semanas. Brennan testificó durante 2 días completos, reprodujo grabación tras grabación, explicó cómo había reunido las pruebas y describió lo que significó ver a su madre traicionar a su padre durante años fingiendo que todo era normal. Sabía que mi padre nunca me creería sin pruebas, dijo en el estrado. La quería demasiado. Confiaba plenamente en ella. La única manera de salvarlo era documentarlo todo y esperar el momento oportuno. ¿Y guardaste el secreto durante 3 años? Sí, señor. Eso debió ser difícil. Lo fue. Pero mi padre pasó 22 años trabajando para darnos una buena vida. Lo mínimo que podía hacer era protegerlo durante 3 años. Lloré cuando dijo eso. Sentada en la galería viendo a mi hijo testificar contra su madre, lloré sin vergüenza. Este chico al que había criado, este joven que había visto a su familia desmoronarse y, en lugar de mirar hacia otro lado, había hecho algo al respecto. Me había salvado. Genevieve fue declarada culpable de 14 de los 17 cargos. El juez la sentenció a 8 años de prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 5. En el proceso civil que siguió, el acuerdo de divorcio se reestructuró por completo. Obtuve la casa. Obtuve el 75% de los bienes restantes. Obtuve documentación de todo el dinero que ella había robado, que se usaría para calcular los pagos de restitución en los años venideros. Marshall Kendrick fue nombrado como co-conspirador en varios de los delitos financieros. Perdió su puesto de socio en el bufete de abogados. Su esposa se divorció de él cuando se enteró de la infidelidad. La última vez que supe de él, trabajaba en una clínica legal en un centro comercial, manejando multas de tráfico y demandas menores. Los amigos que habían accedido a dar falso testimonio sobre los abusos fueron acusados de conspiración para cometer perjurio. La mayoría recibió libertad condicional, pero sus nombres aparecieron en los periódicos y su reputación quedó arruinada. El médico que había falsificado historiales clínicos perdió su licencia y se enfrentó a cargos penales. La última vez que supe de él, trabajaba como representante de ventas farmacéuticas en otro estado. Todos los que habían ayudado a Genevieve a intentar destruirme sufrieron las consecuencias. Justicia. Justicia de verdad. De la que rara vez se ve en los procesos de divorcio. Y todo sucedió porque un chico de 18 años se negó a que su madre se saliera con la suya. Brennan empezó en Georgia Tech ese otoño. Lo llevé en coche hasta Atlanta, le ayudé a instalarse en su residencia, conocí a su compañero de cuarto. Cosas normales de padre e hijo,
el tipo de cosas que llevaba años esperando. Pero ya nada parecía normal. «Papá, ¿estás bien?», preguntó mientras subíamos cajas por 4 tramos de escaleras. «Estoy bien». Solo estaba pensando. ¿En mamá? Dejé la caja que llevaba, miré a mi hijo, a este joven que había crecido demasiado rápido, que había cargado con responsabilidades que ningún adolescente debería tener que soportar. «Estoy pensando en ti, en lo que hiciste, en los 3 años que pasaste reuniendo pruebas fingiendo que todo era normal. Hice lo que tenía que hacer. No tenías por qué haber hecho nada. Eras un niño. No era tu obligación protegerme. Quizás no, pero alguien tenía que hacerlo». Se encogió de hombros. Y yo era el único que sabía la verdad. «¿Cómo lo manejaste? Todos esos años, sabiendo lo que hacía, viéndola mentirme a la cara todos los días». Brennan guardó silencio por un momento. «Fue difícil, muy difícil. Algunos días quería contártelo todo, arruinarlo todo, lidiar con las consecuencias». Negó con la cabeza. Pero sabía que eso no funcionaría. Mamá es lista. Habría encontrado la manera de salir del paso, me habría hecho parecer un chico problemático. La única forma de vencerla era tener pruebas irrefutables. 3 años es mucho tiempo para guardar un secreto. «Sí, pero lo vales, papá». Lo abracé, lo sostuve más tiempo del que probablemente debería. «No sé qué hice para merecer un hijo como tú. Estuviste presente. Todos los días estuviste presente. Trabajaste duro. Nos mantuviste. Nunca te quejaste. Incluso cuando mamá te trataba como una basura, seguías intentando que las cosas funcionaran». Se apartó y me miró. «Eres un buen hombre, papá. Te mereces algo mejor de lo que ella te dio. Solo quería asegurarme de que lo consiguieras». Terminamos de instalarlo, cenamos en un restaurante cerca del campus, nos despedimos en el estacionamiento prometiendo llamarnos cada semana. Conduje sola a casa. La casa estaba vacía. Brennan estaba en la universidad. Genevieve estaba en prisión. Solo estábamos yo y el silencio. Pero no era un silencio triste. Era un silencio tranquilo, limpio. Por primera vez en años, no tenía que preguntarme qué secretos se escondían en mi propia casa. La verdad había salido a la luz. Las mentiras habían quedado al descubierto, y por fin era libre. Han pasado 2 años desde aquel día en el juzgado. Ahora tengo 53 años. Sigo trabajando en la misma empresa, aunque reduje mi jornada a 40 horas semanales. Resulta que ya no necesito trabajar 60 horas cuando no estoy financiando la vida secreta de mi esposa. Vendí la casa el año pasado, tenía demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Compré una casa más pequeña, más cerca del centro, moderna y limpia, nada que ver con la que compartía con Genevieve. He vuelto a salir con gente. Nada serio todavía, pero el mes pasado cené con una mujer del gimnasio. Tuvimos una conversación agradable, sin nada raro. Nos veremos de nuevo la semana que viene. Poco a poco. Brennan está triunfando en Georgia Tech, estuvo en la lista de honor del decano los 2 años y tiene una pasantía asegurada en una empresa de ingeniería en Irlanda para el verano. Va a estar bien, mejor que bien. Hablamos todos los domingos. Me cuenta sobre las clases, los amigos y la chica con la que sale. Cosas normales de un estudiante universitario, el tipo de conversaciones que siempre esperé que tuviéramos. A veces hablamos de su madre. Le conceden la libertad condicional el año que viene. Ha cumplido 3 años de su condena de 8. Buen comportamiento, al parecer. Una prisionera ejemplar. La Junta de Libertad Condicional me envió una carta preguntándome si quería hacer una declaración. Todavía no me he decidido. Una parte de mí quiere dejarlo pasar. Ya ha sido castigada. Lo perdió todo, su libertad, su reputación, su hijo. ¿Qué más puedo pedir? Pero otra parte de mí recuerda esas grabaciones, la crueldad casual en su voz, la forma en que se reía de engañarme, las falsas acusaciones de abuso que habrían destruido mi vida si Brennan no la hubiera detenido. Hay cosas que no se perdonan. Le pregunté a Brennan qué pensaba. No voy a hacer ninguna declaración, dijo. Ya no vale la pena mi energía. ¿No te importa si sale antes de tiempo? Seguirá siendo una delincuente, seguirá sin tener nada,
Seguirá siendo la mujer que intentó incriminar a su propio marido y fue descubierta por su propio hijo. Hizo una pausa. Ese es su castigo, papá. No la cárcel. Vivir el resto de su vida sabiendo lo que hizo y cómo terminó. Eso es lo que tiene que cargar ahora. Mi hijo, sabio para su edad, quizás demasiado sabio. ¿Te arrepientes?, le pregunté. ¿De grabarla? ¿De testificar en su contra? De todo. Lo pensó durante un buen rato. Me arrepiento de que fuera necesario. Ojalá hubiera tenido una madre de la que no tuviera que protegerte. Ojalá nuestra familia hubiera sido como parecía desde fuera. Pero las grabaciones en sí, no. Lo volvería a hacer. Sin dudarlo. Su voz era firme. Eres mi padre. Siempre has estado ahí para mí. Y cuando descubrí que ella planeaba destruirte, no podía quedarme de brazos cruzados. La mayoría de los niños se habrían mantenido al margen, se habrían dicho a sí mismos que no era asunto suyo. Quizás. Pero yo no soy como la mayoría de los niños. Sonrió levemente. Soy tu hijo. Y me educaste para hacer lo correcto. Incluso cuando es difícil. No supe qué responder. Así que simplemente le dije que lo quería. Fue suficiente. Hay una cosa más que quiero compartir antes de terminar. Hace 6 meses, recibí una carta de Genevieve. La prisión permite que los reclusos envíen correo, y al parecer, ella había decidido escribirme. Casi la tiro a la basura sin leerla. Pero la curiosidad me venció. La carta tenía 3 páginas. Les ahorraré la mayor parte, las justificaciones, las racionalizaciones, las explicaciones que en realidad no eran explicaciones. Pero hubo un párrafo cerca del final que se me quedó grabado. Sé que nunca me perdonarás. No te lo pido. Lo que hice fue imperdonable. Durante años me dije a mí misma que tú eras el problema, que no era suficiente, que merecía más. Pero sentada en esta celda, con todo el tiempo del mundo para pensar, me he dado cuenta de algo. Tú nunca fuiste el problema, Duncan. El problema era yo. Nunca estuve satisfecha, nunca feliz, nunca fui capaz de apreciar lo que tenía. Y en lugar de afrontar esa verdad, te culpé. Te engañé. Robé. Intenté destruirte. No te pido perdón. Solo te pido que sepas que ahora lo entiendo. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero lo entiendo. Leí ese párrafo 3 veces. Luego rompí la carta y la tiré. Entender no soluciona nada. Las revelaciones en una celda no borran 20 años de mentiras. Las palabras en una página no compensan lo que intentó hacerme. Pero había algo satisfactorio en saber que finalmente vio la verdad, que ya no podía esconderse de ella, que durante el resto de su vida tendría que vivir con lo que había hecho. Eso es, a su manera, justicia. A veces pienso en ese juzgado. En el momento en que Brennan se puso de pie y lo cambió todo. En la expresión de Genevieve cuando se dio cuenta de que su hijo la había estado grabando durante 3 años. En cómo intentó huir, escapar, evitar las consecuencias de sus actos. Creía haberlo planeado todo a la perfección. Esperó a que nuestro hijo cumpliera 18 años. Programó la solicitud de divorcio para su cumpleaños como si fuera una celebración macabra. Nunca consideró que su propio hijo pudiera ser quien la hundiera. Así son los secretos, solo permanecen ocultos mientras nadie se dé cuenta. Brennan se dio cuenta. Y me salvó. Si estás viendo esto y estás pasando por algo similar, un divorcio, una traición, una pareja que te oculta cosas, quiero que sepas algo. La verdad importa, incluso cuando duele, incluso cuando desearías poder volver a la ignorancia. La verdad siempre es mejor que vivir en una mentira. Pasé años creyendo que tenía un matrimonio feliz, creyendo que mi esposa me amaba, creyendo que nuestra familia era sólida, real y construida sobre algo verdadero. Todo era falso. Cada momento. Pero saberlo, por mucho que doliera, me liberó. Ya no vivo en una mentira. Ya no me pregunto por qué las cosas no se sienten bien. Ya no cuestiono mis propias percepciones mientras alguien me manipula a mis espaldas. Conozco la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, es algo sólido en lo que apoyarse. Una última cosa. La semana pasada, Brennan me llamó con noticias. Papá,
conocí a alguien. Se llama Amber. Es estudiante de arquitectura. Me gusta mucho. Qué bien, hijo. ¿Cuándo la voy a conocer? Quizás en las vacaciones de Navidad. Si no te parece raro. ¿Por qué iba a ser raro? No lo sé. Por todo lo que pasó con mamá. Por cómo terminó nuestra familia. Pensé en cómo responder. Brennan, lo que pasó con tu madre no fue sobre las familias en general. Fue sobre ella en particular, sus decisiones, sus engaños. Eso no significa que no puedas tener algo real con otra persona. ¿Cómo sabes que no va a terminar igual? No lo sabes. Esa es la parte que da miedo. Pero no puedes dejar que el miedo te impida intentarlo. Hice una pausa. El hecho de que te preocupe ya me dice que vas a estar bien. La gente como tu madre no se preocupa por lastimar a los demás. Simplemente lo hacen. Tú no eres así. Espero que tengas razón. Sé que tengo razón. Yo te crié. Se rió, una risa agradable, una risa reconfortante. Gracias, papá. Traeré a Amber en Navidad. Creo que te gustará. Seguro que sí. Nos despedimos. Colgué el teléfono y me senté en mi casa, en silencio, pensando en el futuro. Mi hijo estaba enamorado, estaba construyendo su propia vida, iba a estar bien a pesar de todo. Y yo también. No porque el dolor hubiera desaparecido. Nunca desaparece del todo. Sino porque la verdad nos había liberado a ambos. Y a veces, eso basta. Dale me gusta a este video si lo viste hasta el final. Compártelo con alguien que necesite escuchar que es posible sobrevivir a una traición. Y si estás pasando por un momento difícil, recuerda que la verdad siempre sale a la luz. Asegúrate de estar del lado correcto cuando llegue ese momento.